Hola, muy buenas noches. Como recordarán todos ustedes, el pasado 16 de abril se producía a la altura de Pola de Lena un trágico accidente de autobús en el que fallecían 4 personas, 2 de ellas niños, y además causaba más de 20 heridos de diversa consideración. Pues bien, la magnitud de ese siniestro puso a prueba a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Principado, que en las últimas semanas pues han mantenido varios encuentros y reuniones para tratar de poner en común qué es lo que se hizo bien en esta actuación, pero también para tratar de mejorar algunas faltas que pudiera haber. Por eso hoy en Emergencias 112 hemos vuelto a quedarnos en el plató para tratar, con el reposo que da el paso del tiempo, ya 3 semanitas, analizar la actuación de esos equipos y fuerzas de seguridad en este trágico siniestro, como les decimos. Nos acompañan para ello esta noche en el plató Ignacio Portilla, que es director de Protección Civil de la Delegación de Gobierno de Asturias. Muy buenas noches. Hola, Ignacio. Buenas noches. A mi izquierda, José Luis Fernández, que es jefe de coordinación del 112 Asturias. Buenas noches. Más cerquita de mí tenemos a Jaime Martín, que es jefe de intervención de Bomberos de Asturias. Y mucho más cerquita, por si le necesito en algún momento, a Ginés Martínez, que es jefe coordinador asistencial del SAMU. Bueno, si os parece, ya que os tenemos a todos aquí, los que hayáis intervenido más o menos directamente en este siniestro, que como decíamos antes, por desgracia puso a prueba un poquito a todos los asturianos, ¿no? Lo primero que ocurrió sobre las 7:30, bueno, pues Antonio me corregirá, se reciben las primeras llamadas en el 112 en la Morgal, ¿no? Sí, efectivamente. A partir de ese momento se empiezan a recibir multitud de llamadas. Bueno, tengamos en cuenta que es un accidente de carretera en una operación de retorno con mucho tráfico en la autovía. Entonces, bueno, hoy día todo el mundo tiene teléfono móvil y se dispararon las llamadas en el 112, lógicamente. A partir de ahí nosotros, bueno, pues con los primeros datos empezamos a hacer las primeras gestiones. En primer lugar, un accidente con heridos, o heridos al menos, y de acuerdo con los procedimientos que tenemos establecido con los demás grupos intervinientes, pues lo primero es trasladar la llamada a los servicios sanitarios, al SAMU en este caso, para que ellos valoren en función de esa información los medios que tienen que empezar a mover. Seguidamente, bueno, en este caso, como se producen muchas llamadas, evidentemente pues no es la única que se pasa, sino se pasan varias. A su vez se pasan también alguna llamada al servicio de tráfico, a la Guardia Civil de Tráfico, a COTA, para que también, en función de esa información, puedan movilizar sus recursos. Y por nuestra parte, puesto que el accidente se produce en un área de intervención de Bomberos de Asturias, procedemos también a la movilización de recursos de Bomberos de Asturias para la intervención en el siniestro. A la vez, lógicamente, que atendemos ese aluvión de llamadas que se producen en esos primeros momentos y que, si bien fueron muchas, en este caso, quizás favorecidos por el hecho de que en la zona donde se produce el accidente los servicios de intervención llegan muy rápido. Tengas en cuenta que los bomberos, por ejemplo, vienen de Mieres, sí, o SAMU incluso. La gente, en cuanto ve a los bomberos allí, en cuanto vieron medios de intervención en la zona, automáticamente las llamadas pararon. O sea, retuvieron muchísimo, precisamente porque bueno, la gente ya ve que los servicios están ahí, por lo tanto ya entiende que están avisados y que están interviniendo, por lo tanto en ese caso ya ceden, ¿no? Pero lógicamente al principio, en un primer momento, indudablemente, se disparan las llamadas. Tienes que jugar un poco. ¿Se colapsa en algún momento la centralita? No se llega. Bueno, es un accidente, era una zona muy concurrida de tráfico, operación no es tanto retorno. Que se llega a colapsar, sino que con el personal que dispones en la sala en ese momento seas capaz de atender todas las llamadas a la vez. Entonces, bueno, lógicamente hay una cascada de llamadas, vas atendiendo en función de las posibilidades. Quizás alguna pues llega a colgar en función de que está sonando y no se llega a coger. En ese caso tampoco es una cosa muy grave o muy importante, puesto que siempre puedes volver a llamar si realmente es otra llamada que no se refiere al accidente, por ejemplo, ¿no? Y ya te digo, en este caso pues pudieron ser 7, 8 minutos de un aluvión muy importante de llamadas, pero luego la cosa se tranquilizó una vez que los servicios de emergencia empezaron a llegar, y nuestra labor en este caso, ya una vez ellos movilizados, es estar a la espera un poco de sus posibles solicitudes de incorporación de más medios, etcétera, para movilizarlos hacia la zona. Desde el primer momento sí se dijo que los bomberos habían llegado muy rápido. ¿Cómo lo valoráis vosotros, el tiempo que se tardó en llegar? Si ahora ya sabéis exactamente los primeros bomberos, ¿cuánto tiempo tardan en llegar al lugar del accidente? Pues los primeros bomberos tardan sobre 3 minutos, una cosa así, porque la dotación que llegó regresaba de otro siniestro y prácticamente tardan 3 minutos en llegar. Pero bueno, por ejemplo, el grupo de rescate con
con el helicóptero y el médico de rescate, pues tardan escasamente 13 minutos. O sea, quiero decir que es toda una operación muy rápida, teniendo en cuenta que, bueno, el grupo de rescate, el subir el helicóptero, el arrancar el helicóptero siempre lleva un tiempo. No es como un vehículo que llegas, pones la puesta en marcha y arrancas, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, San Martín del Rey Aurelio tardó sobre 20 minutos en llegar con su furgón multisocorro y su primera salida. Quiero decir que en general se actuó muy rápido, se llegó bastante rápido a la zona. No tuvimos también la suerte, en este caso, de que había un vehículo que se le llamó a través del 112 y que regresaba y automáticamente se encontró con el siniestro y empezaron a actuar. Fueron los primeros que empezaron a actuar. Lo que ocurre es que hubo que llamar a mucha más gente, ¿no? Sí, bueno, al final, claro, en bomberos pues estuvieron allí sobre 21, había 21 bomberos, incluido grupo de rescate, y había 3 furgones multisocorro, otros 3 primeras salidas, o sea, medios muchísimos, ¿no? ¿Se puede decir que hasta la fecha es a lo mejor el accidente más importante que se produjo, donde se movilizó más número de efectivos? Bueno, hubo un accidente ferroviario, creo, y también otro de autobús cerca de Llanes, en Buelna, que fue muy grave. Yo no estaba, sí, pero bueno, ya me han comentado que fue muy grave. Hombre, esto trae otra connotación, que también hay que ver quién tuvo el accidente, ¿no? Que viajaban niños, eran críos, y eso la verdad es que impacta mucho más. La gente que intervino salió muy tocada, o sea, les impactó trabajar dentro del autobús, arrancando los asientos para ver a la gente que estaba atrapado, les causó impacto. Y más o menos es gente que está acostumbrada, pero causa impacto. Eso sabe mucho Ginés, que me imagino que los médicos y la gente que asistió en esos primeros momentos, aunque está acostumbrada a todo y siempre se dice, pero bueno, la magnitud del accidente dejó un poco a la gente... A nosotros trabajar con niños siempre nos tiene un carácter emocional que no tienen otros grupos de edad, ¿no? Nosotros allí todos los médicos enfermeros que intervinieron, pues pasaba un poco como les ha pasado a bomberos, ¿no? Estaban muy afectados, ¿no? a lo largo del día, y al final del día, cuando hablamos con ellos para felicitarles por la intervención, y eso, estaban todos muy afectados por lo que habían visto, ¿no? Pues eso, pues muchos niños, mucha familia alrededor. Es una situación muy especial para nosotros, ¿no? ¿También fue rápida la intervención? En vuestro caso, ¿cómo lo valoráis? Hombre, las características de la zona facilitaron mucho la llegada de recursos, ¿no? Desde que nosotros tenemos conocimiento de la llamada a través del pase, como comentaba José Luis, que nos hicieron ellos, se percibe ya en las primeras semanas que la cosa iba a ser muy seria o muy importante, ¿no? Entonces, desde la central de coordinación de SAMU se activa todos los recursos de la zona. Atención primaria de Lena y Campomanes, y la UBI móvil que tenemos en Mieres, ¿no? En el primero, nada más llegar la llamada. Entonces ellos en 6 minutos estaban allí, ya tanto la ambulancia medicalizable que hay en Lena como la UBI de Mieres, ¿no? Después en 10 o 12 minutos llega la ambulancia desde Sama de Langreo, que es donde tenemos la otra más cercana, y un poquito más tarde llega la UBI móvil de Oviedo, ¿no? Esos es como recursos principales movilizados a la zona. Después hay otras ambulancias de urgencias en la zona que, digamos que en 20-25 minutos teníamos allí o estaban trabajando en el lugar, pues 3 UBIs móviles con su correspondiente personal sanitario. Había ambulancias medicalizables con personal de atención primaria, y luego había otras ambulancias sin personal sanitario, con los técnicos de las ambulancias, tanto de la empresa que concesionaria del transporte como de Cruz Roja, que se movilizaron todas hacia el lugar, ¿no? Luego allí se organizó el asunto, yo creo que bastante bien, en colaboración con bomberos. Se hizo la clasificación de los heridos y su evacuación de una manera bastante eficaz, ¿no?
Estamos hablando de un accidente de tráfico y siempre en estos casos se dice que tan importante es atender a los heridos en un accidente como evitar que se produzca otro accidente más, ¿no? Porque estamos hablando de que era operación retorno de Semana Santa, una operación difícil, una zona además de tránsito, un autobús que prácticamente corta la carretera. Ignacio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron también que trabajar, porque creo que desde Campomanes ya se formó una caravana. ¿Cómo se organizó todo eso para evitar que esto fuera a mayores? Los accidentes todos tienen sus partes buenas para los profesionales que trabajan, como acaban de decir mis compañeros, de proximidad a hospitales, de contar con bastantes medios, y otras partes que son malas, como que era operación retorno, lloviendo, la hora casi punta a punta, a las 7, 8 de la tarde. Y anocheciendo casi. Con toda la Guardia Civil metida dentro de la operación retorno. Ese punto no era el más preocupante como operación retorno, no es Soto del Barco o la variante de Navia, por poner ejemplos, con lo cual todos los medios de la Guardia Civil estaban también muy desperdigados por toda Asturias. Lógicamente tuvieron que llegar con las patrullas de la zona, con lo que había, y, claro, por decirlo de alguna manera, hasta ¿no? que empezaron a recuperar recursos de otros sitios o a movilizar gente que estaba en los cuarteles. Hubo que regular el tráfico. La regulación del tráfico se produjo en un sitio relativamente malo, porque hubo que meter todo el tráfico por la Delena, que no tenía capacidad para tragar tantos autobuses y coches. Y bueno, la verdad es que la Guardia Civil tomó una serie de medidas de una manera rápida que permitió que todos los medios de apoyo, ambulancias, bomberos, tuviesen posibilidad, que es lo que ocurre muchas veces en los accidentes, que los recursos que se envían no tienen capacidad o posibilidad de llegar al lugar del siniestro. Sin embargo, aquí estuvo francamente bien montado y las ambulancias y coches de bomberos tenían sus sitios para aparcar, su sitio para entrar y para salir. En eso hay que reconocer que la Guardia Civil tomó una serie de medidas muy urgentes y bueno, que hubo personas, conductores retenidos 2, 3 horas. Bueno, pues sí, hay que reconocerlo que sí, pero bueno, son las consecuencias de un accidente, porque hubo que ir sacando los vehículos hacia la zona de atrás y claro, todo eso lleva su tiempo. Hablaba al principio que estos últimos días, estas últimas semanas, habéis mantenido alguna reunión, algún contacto entre los distintos cuerpos de seguridad. Un poco en esa reunión, me imagino que también, bueno, ha habido tiempo para felicitarse, pues esto ha salido bien, aunque bueno, es triste tener que felicitarse después de un hecho como este, ¿no? Pero hemos hecho esto bien, pero siempre hay algo que mejorar. ¿Públicamente se puede decir que se pudo mejorar o que quedó en evidencia de que es mejorable en estos casos? Si es que lo hay, no lo sé, lo pregunto, ¿eh? Pues seguro que cada uno tiene alguna parte que mejorar, ¿no? Seguro que se puede haber hecho mejor, todo se puede hacer mejor. Sin embargo, en cuanto a lo que es la intervención, y desde lo que nosotros, desde el 112 hemos podido comprobar, se hizo muy bien, muy rápido y muy bien. De hecho, no hay quejas sobre eso, nadie dice nada. Bueno, pues la gente se queja sobre todo de que tuvo mucho tiempo, como decía Ignacio, tuvo mucho tiempo parado en la carretera. En fin, no se puede apartar el autobús cuando hay accidentados todavía atrapados, es imposible, ¿no? La gente al saber la causa, digamos que se comprendió bastante. Mucha gente lo entendió, sí, mucha gente lo entendió. ¿No? Alguien nos había comentado que en un principio cuando se produce el accidente y empieza el tapón hacia atrás, pues la gente salía de los coches y qué pasará, y desde el momento en que en la radio, en las emisoras de radio empezaron a dar la noticia por la radio y los vehículos, la gente que estaba en los vehículos lo escuchaba, fue como un manto sobre ellos, ¿no? La gente se metió en el coche y dijo, bueno, no quiero saber más. Automáticamente asumió, en su mayoría asumió bastante hay allí, bastante asumió el caso y quedó bien. Siempre hay alguien que indudablemente, y a lo largo del tiempo pues, vas cansándote de estar y alguien protesta y demás, pero bueno, yo creo que en ese sentido, en las reuniones que hemos tenido lo hemos valorado y se actuó adecuadamente. Y quizás cada uno puede decir, pues yo hubiera hecho algo más en este sentido, en este otro, pero vamos, en principio, si todos los siniestros de estas características se actuase como en este caso, yo creo que todos firmaríamos ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, desde luego. Los accidentes, además,
todos son distintos, por muchos protocolos que se hagan, por muchos organismos que se hagan, luego la realidad es muy diferente. La realidad es distinta y cada uno es pues donde es y en aquellas condiciones. Entonces yo reconozco que en este se trabajó bien, con bastantes medios, con rapidez y con coordinación. ¿Que se podían hacer algunas cosas mejor? Bueno, a toro pasado sí. Ocurre, y bueno, yo eso creo que sí se puede comentar porque también lo habíamos comentado entre nosotros, la falta de un puesto de mando avanzado, es decir, que cada representante de los cuerpos operativos estuviesen allí un poco codo con codo, los 3, 4 o 5 organismos que estaban interviniendo. Pero hay que reconocer, y eso yo que llevo muchos años en este campo, que el profesional que va a un siniestro, aunque tenga que coordinar, tiene un impulso a ayudar con sus propias manos. Lo cual, bueno, es un defecto, pero que es un defecto muy difícil de luchar, porque el médico dice, ¿cómo voy a estar yo aquí si tengo que echar una mano? Y el bombero dice, ¿cómo voy a estar yo aquí si mis compañeros están con la manguera? Intenta uno ayudar, cuando realmente los que coordinamos tenemos que coordinar y no trabajar con las manos, sino de otra manera. Ese quizás sea un poco la experiencia, pero que es una experiencia muy difícil de combatir porque siempre se cae en el mismo defecto. La inercia te lleva a ello, ¿no? Sí. La situación era muy dura y aunque yo estoy hablando desde bomberos, es gente profesional, tiene la cabeza bastante fría, pero ante una situación de esas... Uno se ve desbordado, ¿no? Exactamente. Se quieren hacer las cosas muy rápido, porque bueno, se sabe que un minuto para la gente que está ahí es mucho, y muchas veces pues igual nos lleva pues bueno, a determinados fallitos y tal, pero yo entiendo que la intervención fue muy buena, cada uno fue a hacer lo que tenía que hacer rápidamente, o sea, no se dudó en ningún momento que había que entrar en el autocar, había que desmantelar los asientos, nadie dudó, todo el mundo sabía que tenía que desmontarlos, cómo había que hacerlo, utilizar las herramientas apropiadas, o sea... Porque la duda en algunos casos... Exactamente, ese es el problema. O sea, sí podíamos achacar algo si dijeron, no, es que se quedaron mirando al autobús, chicos, y no entraban, no sabían qué hacer. No, desde el momento que se llegó allí, todo el mundo sabía lo que hacer, todo el mundo sabía utilizar la herramienta que tiene, y estoy hablando desde los bomberos, me supongo que los médicos estarían exactamente igual, y se hizo muy rápido. Lógicamente, es una situación que aunque tú la cabeza la quieras llevar fría, se te calienta rápidamente. Y es muchas veces por la celeridad que quieres imprimir a esa actuación. Pero vamos, yo francamente estoy muy contento con la actuación, muy contento. Desde SAMU también se está contento, aunque bueno, no el SAMU directamente, pero hay que decirlo. Sí, una de las críticas que lanzaban las familias era un poco la desesperación de muchas de ellas a la hora de encontrar a sus seres queridos, porque pagaban por un hospital, de un hospital a otro. Eso hay forma, y no digo porque directamente eso compete a vosotros, porque luego deriváis en los hospitales y ya es el SESPA el que se encarga de ello, pero... ¿hay forma de buscar alguna solución a este tipo de la constitución de un puesto de mando avanzado, como hablaba Ignacio, ayudaría a intentar controlar ese tipo de cosas, de cómo hacia dónde se evacúan los pacientes, pero hay que reconocer que es una circunstancia difícil. Algunos pacientes fueron evacuados por sus propios familiares sin tener conocimiento directo desde el lugar, desde hacia dónde se iban, ¿no? Y luego es una cosa difícil de manejar, y además la información hay que darla con seguridad absoluta de lo que estás dando. No puedes hacer suposiciones o comunicar suposiciones, entonces hasta que no se confirman los datos pues es difícil entregar esa información, ¿no? Hay una cosa de las que acabas de comentar tú antes ahora sobre los simulacros. A mí
sí que me parece que es una cosa importante hacer simulacros comunes entre los distintos grupos de intervención, porque eso nos ayuda y últimamente los hemos estado haciendo con otros grupos de intervención, sobre todo con bomberos de Asturias, y yo creo que eso en los últimos, o yo que llevo trabajando en esto pues 6 años ya en la emergencia, desde la actitud que bomberos y sanitarios y Guardia Civil tenían hace 6 años a la que tienen en la actualidad es muy distinta. El afán de colaboración en el lugar donde se ha producido el accidente y de la ayuda al que está accidentado es mucho mejor, y yo creo que en parte eso es por la formación común que mantenemos, que ellos nos enseñan a nosotros y nosotros a ellos también algunas cosas, y de cómo organizar las zonas de accidente, el lugar de rescate que se ocupan ellos, lugar de asistencia que hacemos los sanitarios, y eso es una parte yo creo que muy importante, ¿no, Jaime? Sí, no, está claro que... Bueno, la prueba es que estáis todos aquí, que no es la primera vez que os sentáis y que os reunís y que ponéis en común lo que se dice, lo que lógicamente, se hizo, ¿no? nosotros... Eso es importante. Sí, nosotros, nuestra coordinación es a través de medios, es a través del 112, es nuestro centro de control, y son ellos los que nos movilizan a partir de unos protocolos que hemos establecido. Y luego, en cuanto al tema de simulacros, está clarísimo que no es lo mismo ahora, ¿no? Yo he tenido... Soy nuevo en esto, ¿no? Llevo 1 año y poco, pero los simulacros que hemos hecho la verdad es que nos han venido muy bien. El tema del puesto de mando avanzado, que lo hemos aplicado en muchos ya, la verdad es que funciona, y bueno, tenemos que ir por esa línea, tenemos que ir aprendiendo y nada de cuando suceden estas cosas, decir, es que los médicos se ponen tal, es que vosotros os atravesáis, es que vosotros no recibís bien las llamadas. La experiencia nos dice que esto sucede más en los pequeños incidentes que en los grandes incidentes. En los grandes incidentes no suele haber esos problemas de tú ponte para acá, yo pongo mi... No, todos van a lo suyo y tal. Quizás cuando el incidente es más suave, más tal, entonces a lo mejor cada uno piensa un poco en lo que está haciendo el otro. Pero cuando hay un accidente de este tipo... No se produce, es curioso, todos van a lo que tienen que hacer y concentrados en su trabajo y no se preocupan más que de hacer su trabajo bien para poder salvar vidas o acabar el incidente cuanto antes. Y es curioso que aparte de la indudable garantía que significa el haber hecho simulacros, prácticas con todos los cuerpos y saber todos lo que tienen que hacer, pero eso también se detecta, ¿no? En esos casos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera daros las gracias a los 4 por trasladar casi una de esas mesas que tenéis en privado a un plato de televisión. No son tan en privado. Bueno, pues sí para los medios, por someter, ¿por qué no?, también un poco a crítica la actuación. Digo crítica siempre constructiva, porque se trata de mejorar, y ojalá que este tipo de intervenciones no tuviéramos que hablar de ellas porque no se produjeran y habláramos solo de simulacros, ¿no? como hemos hecho ahora. Pero bueno, por desgracia hay que hablar de ellas. Gracias, lo dicho, a los 4, gracias a todos ustedes por acompañarnos un martes más desde sus casas, y desearles buenas noches y eso sí, prudencia en las carreteras. Adiós.